Hola, un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Hoy vamos a continuar con el software de simulación GMWin dedicado a los PLC GLOFA. Vamos a trabajar el timer of delay. De hecho, ya hicimos una explicación de la configuración de los timers. El día de hoy vamos a hacer una programación sencilla igual para hacer la explicación. Este ejercicio hoy nos pide la siguiente situación: elabora la programación con las siguientes condiciones de trabajo. Al dar una señal de marcha a push botón 1, las lámparas se encienden. Número 2, al dar una señal de paro a push botón 2, pasados 5 segundos después, las lámparas se apagan. Esta es una aplicación de un temporizador a la desconexión. Por lo tanto, debemos entender y de estar claro que en el anterior nosotros pulsábamos, las lámparas pasaba un tiempo para que se encendieran. Por eso era timer on delay, porque él retrasa el encendido. En el caso del off delay, lo que hace él es un retraso, pero para el apagado del sistema. Entonces espero que sea de agrado de ustedes y de una u otra manera pues les sirva de su ayuda. Entonces venimos acá, vamos a insertar las variables que vamos a estar utilizando y posteriormente vamos a insertar ahora para lo que es el timer on delay. Nos vamos a ir a función de bloque de la misma manera como le explicamos en la clase anterior. Vamos a buscar esa aplicación que es el top es timer on delay, off delay, perdón. Vamos a hacer acá, le cambiamos el nombre desde aquí, le podemos cambiar el nombre desde acá o hacerlo cuando ya tengamos la aplicación insertada. Entonces lo cambiamos acá le vamos a poner un contacto, que este es el contacto de activación, y por acá vamos a poner entonces una variable que asignemos para lo que es la demostración. Entonces bien, venimos acá, aquí vamos a asignar, este va a ser push button 1, es una señal de entrada. Como es una señal de entrada, pues entonces lo vamos a direccionar al bit 0. Este va a ser el push button 2, el cual lo utilizaremos para el apagado, y como es una señal de entrada lo vamos a direccionar al siguiente bit, que sería el 0.0.1. Esta sería una memoria de sistema interno, no es necesario que nosotros asignemos, esperaremos que el sistema automáticamente asigne esa variable. Ahora estas de acá nosotros las vamos a asignar a esta variable, por lo tanto solo hacemos el llamado de la variable, no es necesario crearla nuevamente. Esta va a ser una salida, la cual para nuestro ejemplo estamos utilizando el encendido de una lámpara, y como es un hecho de ser salida, pues vamos a direccionarlo hacia la Q 0.2.0 para que utilicemos el slot 2, ya que no podemos utilizar el 1 ni el 0 ni el 1 porque estos slots están asignados para las entradas. Igual que en el ejercicio anterior nosotros estuvimos explicando las variables que nos generan en el sistema cada vez que utilicemos los timers como funciones de bloque. Tiene 4 pines y por lo tanto nos van a 2 entradas y nos van a generar 2 salidas. En la lista de variables vamos a utilizar la salida Q, que es la que nosotros vamos a asociar a un contacto para cuando necesitemos de que él realice una acción, él realice un trabajo. En este caso vamos a ajustar el valor del tiempo, vamos a ponerle en este caso pues unos 4 segundos. Bien, y ahora, como sabemos todos nosotros, esta lámpara la pude haber conectado directamente a esta salida. Sin embargo, yo voy a sustituir la asignación de esta variable interna por la salida del timer. Entonces el timer me está generando estas 2 variables más. Yo voy a utilizar la Q, la salida de ese timer, y entonces aquí ya lo tenemos. Realizamos una previa compilación para ver, tenemos un error, es un hecho que tenemos un error. Por aquí nos dice que en la línea, correcto, aquí está en la línea 1 tenemos una operación no asignada, es este que está acá, que es el de la retención eléctrica, ¿verdad? Y no lo hemos asignado. Ahora venimos acá, compilamos. Al realizar la compilación resulta ser una compilación satisfactoria. Y ahora vamos a iniciar una simulación. Iniciamos la simulación, venimos acá, ponemos en modo run, vamos a activar la entrada de la señal, que sería push button 1.
Al darle esa señal, como podemos ver, la lámpara se enciende. Y en el caso del timer off delay, su trabajo lo hace cuando vayamos a hacer la operación de apagado, porque él se activa cuando su estado es de apagado. Entonces vamos a activar el apagado, que en este caso en el apagado es el push button 2, que está direccionado a la I0.0.1. Cuando accionemos acá, como podemos ver, aunque esté apagado el sistema, la lámpara se va a estar encendido ese tiempo hasta que termine de transcurrir el tiempo, acciona su contacto y se apaga la lámpara. Vamos a hacer esto nuevamente. Desde que lo apagamos, transcurre tiempo. Cuando el tiempo termina, acciona su contacto y por ende apaga la lámpara. Para realizar una pequeña demostración, entonces vamos a cerrar la simulación o vamos a detenemos la simulación. Ahora vamos a conectarlo con el PLC. Al conectarlo con el PLC, lo que vamos a hacer ahora es hacer unas pequeñas conexiones de cada uno de los componentes que se están utilizando. Allí está cargando el programa. Cuando ya termina de cargar todos los parámetros, cuando ya termine de cargar, ahí ya terminó de cargar todos los parámetros. Ahora vamos a realizar una pequeña conexión. Para las conexiones, pues nosotros vamos a tratar de conectar todas sus entradas, todas sus salidas. Ya tenemos los tutoriales en donde nosotros estamos haciendo esta demostración, por lo tanto acá no voy a hacerlo de una manera demostrativa, solo lo voy a hacer para la explicación del software, de la simulación, que es lo que nosotros estamos utilizando. Entonces vamos a conectar las entradas y las salidas. En este caso solo tenemos una entrada, aquí ya lo tenemos. Vamos a conectar esta lámpara a la salida. Bien, perfecto. Ahí ya hemos cargado el programa. Ahora, para hacer la demostración debe estar en modo run. Ponemos modo run y venimos ahora acá para ver. Esta es la simulación de la lámpara. Pulsamos encendido, podemos ver la lámpara inmediatamente se enciende. Pero no hemos conectado paro, falta conectar paro. Entonces utilizo el segundo pulsador direccionado al bit I0.0.1. Ahora cuando nosotros pulsemos acá, inmediatamente va a pasar un tiempo, no lo vamos a visualizar aquí, y hasta que se apague. De hecho, voy a ampliar la pantalla de la computadora para que ustedes vean. Cuando pulsamos, desde que nosotros pulsamos, inmediatamente se va a encender la lámpara. Como sabemos nosotros, el timer on delay trabaja retrasando lo que es el encendido, y el timer off delay, que es el que estamos utilizando en este instante, trabaja retrasando lo que es el apagado. Por eso se llama con retardo a desconexión, o temporizador a desconexión, o timer off delay. Entonces push button 2, lo presionamos, comienza a transcurrir el tiempo. Cuando termine de transcurrir el tiempo, se apaga la lámpara. Ahora si nosotros queremos realizar algún cambio, por ejemplo, vamos a agregar una lámpara, tengo que desconectarlo. En la salida aquí yo podría agregar una lámpara, en este caso la podría agregar acá, y lógicamente que ahora esa salida la debo asignar. Aquí en el sistema la voy a agregar como la lámpara 2. Ahora esta la voy a asignar a la salida Q0.2.1, porque la 2.0 ya la tenemos asignada. Entonces le damos OK. Debemos de cargar este nuevo programa. Compilamos la programación y debemos de cargar nuevamente. Después de realizar la carga es que nosotros vamos a venir a hacer el trabajo. Entonces allí ya hemos compilado. Me está realizando, bueno, me da una falla. El PLC en modo remoto no lo encuentra, ¿verdad? Es porque está en modo run. Entonces lo voy a poner ahora en modo. Si está en modo run no nos va a poder aceptar. Creo que el día anterior me pasó algo similar. Es lo que a veces ocurre, sino que se olvida de que lo tenemos en modo run, y entonces de esa manera él no puede cargar. Ahora que ya hemos terminado de realizar la carga, ponemos en modo run el PLC. Ahí he puesto en modo run el PLC. Ahora venimos y no he realizado la conexión
De hecho, me falta la conexión de una lámpara, entonces vamos a conectar esta otra lámpara. Como hemos agregado, miren que físicamente no hemos hecho cambio. Pulsamos, se encienden dos lámparas, ahora pulsamos apagado, va a pasar el tiempo que hemos programado para que las dos lámparas se apaguen. Lo que he hecho yo de aquí es agregar una salida más, en este caso ha sido una lámpara. Pulsamos encendido, se encendieron las dos lámparas. De hecho, en el sistema aquí tenemos una pantalla más baja en la computadora. Como podemos ver, ahora el timer se está gestionando, está transcurriendo el tiempo. Cuando termine ese tiempo se apaga. Ahora, para hacer un pequeño y ligero cambio, nos vamos a desconectar y vamos a agregar un pulsador acá, de tal manera de que lo agreguemos al estilo de una compuerta lógica AND. No, lo vamos a hacer estilo OR. Vamos a agregar acá una línea de trabajo. Para eso, para agregar una línea de trabajo, nos venimos acá a la pestaña Edit y damos Insertar línea, y como podemos ver se ha insertado la línea. Acá nosotros vamos a agregar en este caso otro pulsador. Este pulsador lo vamos a asignar a la vamos a poner ahí Push Button 3. Entonces este va a ser el Push Button 3 y lo asignaremos como la I00 ya está activa, ya está asignada, y la I0.0.1 ya está asignada, pues entonces vamos a asignar la I0.0.2. Lo asignamos ahora. Como pueden ver ustedes, vamos a compilar para ver si no existe falla. Después de la compilación verificamos de que el PLC esté en modo stock, en modo pausa. Hacemos una simulación ahorita y compilamos y volvemos a cargar el programa. Habiendo cargado el programa, esperamos que cargue el programa. Ahí ya ha terminado de cargar el programa. Venimos acá a nuestro PLC, lo ponemos en modo run. Acá nosotros vamos a ver ahora, solo hemos conectado dos pulsadores. Hay que conectar el que hemos agregado al sistema. Ahorita nosotros agregamos a la I0.0.2 lo que es el push button. No me da este. Hemos agregado la I0.0.2 como un tercer pulsador. ¿Esto qué significa? Que yo puedo, pues, ahorita iniciar el sistema de encendido, ya sea el push button 1, ahí se enciende la lámpara. Después en el push button 2, o sea lo apago. Ahí está transcurriendo el tiempo para apagarse. Pero como es ahorita hecho un estilo de compuerta lógica OR, yo como lo puedo encender el push button 1, también lo puedo encender el push button 2. Entonces enciendo ahorita ahí el push button 2, la retención siempre va a funcionar, y push button, perdón, ese es el push button 3, push button 2 es para el apagado, como nosotros podemos ver en el sistema allí. Ahorita voy a presionar en el sistema, este es el push button 1, como podemos ver ahí se acciona el push button de apagado, push button 2, este es el apagado. Y este es el push button 3, que es el del otro push button, que es en donde también podemos realizar el encendido. Ahora presiono este, que es el apagado, y ahí se apagan las lámparas. Bien, aquí vamos a dejar este tutorial en donde estamos hablando del uso de aplicación de lo que es el timer of delay. Esperamos que sean de ayuda, esperamos que sean de apoyo todos estos tutoriales en donde nosotros estamos trabajando lo que es el software de simulación GMWin, al igual de manera que estamos trabajando el PLC Global. Muchísimas gracias, tengan todos un buen día.